17. Donación mutua en la felicidad de la inocencia. 6 de febrero del 80 a 10 de febrero del 80. Proseguimos el examen de ese principio al que Jesús se remitió en su conversación con los fariseos sobre el matrimonio. Esta reflexión nos exige traspasar los umbrales de la historia del hombre y llegar hasta el estado de inocencia originaria. Para captar el significado de esta inocencia nos basamos de algún modo en la experiencia del hombre histórico, en el testimonio de su corazón y de su conciencia. Siguiendo la línea del a posteriori histórico, tratamos de reconstruir la peculiaridad de la inocencia originaria encerrada en la experiencia recíproca del cuerpo y de su significado esponsalicio, según lo que afirma el Génesis 2 del 23 al 25. La situación aquí descrita revela la experiencia beatificante del significado del cuerpo que en el ámbito del misterio de la creación logra el hombre, por decirlo así, en lo complementario que hay en él de masculino y femenino. Sin embargo, en las raíces de esta experiencia debe de estar la libertad interior del don, unida sobre todo a la inocencia. La voluntad humana es originariamente inocente y de este modo se facilita la reciprocidad de intercambio del don del cuerpo, según su masculinidad y femineidad, como don de la persona. Consiguientemente, la inocencia de que habla el Génesis 2.25 se puede definir como una inocencia de la recíproca experiencia del cuerpo. La frase "estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello", expresa precisamente esa inocencia en la recíproca experiencia del cuerpo, inocencia que inspiraba el interior intercambio del don de la persona que, en la relación recíproca, realiza concretamente el significado esponsalicio de la masculinidad y femineidad. Y así pues, para comprender la inocencia de la mutua experiencia del cuerpo, debemos tratar de esclarecer en qué consiste la inocencia interior en el intercambio del don de la persona. Este intercambio constituye efectivamente la verdadera fuente de la experiencia de la inocencia y podemos decir que la inocencia interior, y esto es la rectitud de intención, en el intercambio del don consiste en una recíproca aceptación del otro, tal que corresponda a la esencia del misma del don. Y de este modo, la donación mutua crea la comunión de las personas y por esto se trata de acoger al otro ser humano y aceptarlo. Precisamente porque en esta relación mutua de que habla el Génesis 2 del 23 al 25, el varón y la mujer se convierten en un don el uno para el otro mediante toda la verdad y la evidencia de su propio cuerpo, en su masculinidad y femineidad, y se trata pues de una aceptación o acogida tal que exprese y sostenga en la desnudez recíproca el significado del don, y es por eso que debe profundizar en la dignidad recíproca de él. Esa dignidad corresponde profundamente al hecho de que el Creador ha querido y continuamente aún quiere al hombre como varón y mujer por sí mismo. La inocencia del corazón y por consiguiente la inocencia de la experiencia significa la participación moral en el eterno y permanente acto de la voluntad de Dios. Lo contrario de esta acogida o aceptación del otro ser humano como un don sería una privación del mismo don, y es por esto un transtrueque e incluso una reducción del otro a un objeto para mí mismo, objeto de concupiscencia y de aprobación indebida, etc. Así que no trataremos ahora detalladamente de esta multiforme y presumible antítesis del don, pero es necesario constatar ya aquí, en el contexto del Génesis 2, 23-25, que producir tal extorsión al otro ser humano en su don, y a la mujer por parte del varón, y así también al varón por parte de la mujer, o viceversa, y reducirlo interiormente a mero objeto para mí, debería señalar precisamente el comienzo de la vergüenza. Efectivamente, esta corresponde a una amenaza inferida al don en su intimidad personal y testimonia el derrumbamiento interior de la inocencia en la experiencia recíproca. De acuerdo al Génesis 2.25, el hombre y la mujer no sentían vergüenza, y esto nos permite llegar a la conclusión de que el intercambio del don en el que se participa en toda su humanidad como alma y cuerpo y femineidad y masculinidad se realiza conservando la característica interior, y esto es precisamente la inocencia de la donación de sí mismos y de la aceptación del otro como un don.
Estas dos funciones de intercambio mutuo están profundamente vinculadas en todo el proceso del don del sí. El donar y el aceptar, el don, se compenetran, de tal manera que el mismo donar se convierte en un aceptar, y el aceptar se transforma en un donar. El Génesis 2 del 23 al 25 nos permite deducir que la mujer, la cual en el ministerio de la creación fue dada al hombre por el Creador, es acogida, o sea que es aceptada por él como un don, gracias a la inocencia originaria. El texto bíblico es totalmente claro y límpido en este punto. Al mismo tiempo, la aceptación de la mujer por parte del hombre y del mismo modo de aceptarla se convierten como en una primera donación de suerte. Así es que la mujer, donándose desde el primer momento en que en el ministerio de la creación fue dada al hombre por parte del Creador, se descubre a la vez a sí misma, gracias al hecho de que ha sido aceptada y acogida, y gracias al modo con que ha sido recibida por el hombre. Ella se encuentra pues a sí misma en el propio donarse a través de un don sincero de sí, o Gaudium et Spes 24. Cuando es aceptada tal como la ha querido el Creador, y esto es así por sí misma, a través de su humanidad y femineidad, cuando en esta aceptación se asegura toda la dignidad del don mediante la ofrenda de lo que ella es, en toda la verdad de su humanidad y en toda la realidad de su cuerpo y de su sexo y de su femineidad, ella llega a la profundidad íntima de su persona y a la posesión plena de sí misma. Añadamos que este encontrarse a sí mismos en el propio don se convierte en una fuente de un nuevo don de sí mismos que crece en virtud de la disposición interior al intercambio del don y en la medida en que encuentra una igual, incluso más profunda aceptación y acogida. Como fruto de una cada vez más intensa conciencia del don mismo. Parece que el segundo relato de la creación haya asignado al hombre desde el principio la función de quien sobre todo recibe el don y especialmente el Génesis 2.23. La mujer está confiada así desde el principio a sus ojos y a su conciencia y a su sensibilidad y a su corazón, y él en cambio debe asegurar de cierto modo el proceso mismo del intercambio del don, la recíproca compenetración del dar y el recibir en don, la cual precisamente a través de esta reciprocidad crea una auténtica comunión de personas. Si la mujer en el ministerio y además el misterio de la creación es aquella que ha sido dada al hombre, éste por su parte al recibirla como un don en la plena realidad de su persona y feminidad, por esto mismo la enriquece, y al mismo tiempo también él se enriquece en esta recíproca relación. El hombre se enriquece no sólo mediante ella, que le dona la propia persona y su feminidad, sino que también mediante la donación de sí mismo. La donación por parte del hombre en respuesta a la de la mujer es un enriquecimiento para él mismo y en efecto ahí se manifiesta como la esencia específica de su masculinidad, que a través de la realidad de su cuerpo y de su sexo alcanza la íntima profundidad de la posesión de sí mismo, gracias a la cual es capaz tanto de darse a sí mismo como de recibir el don del otro. El hombre, pues, no solo acepta el don, sino que a la vez es acogido como un don por la mujer. En la revelación de la interior esencia espiritual de su masculinidad, juntamente con toda la verdad de su cuerpo y de su sexo, al ser así aceptado, se enriquece por esta aceptación y esta acogida del don de la propia masculinidad. A continuación, esta aceptación en la que el hombre se encuentra a sí mismo a través del sincero don de sí mismo, se convierte para él en una fuente de un nuevo y más profundo enriquecimiento de la mujer con él. El intercambio así pues es recíproco y en él se revelan y crecen los efectos mutuos de un don sincero y del encuentro de sí mismos. Y de este modo, siguiendo las huellas a posteriori históricas y sobre todo siguiendo las huellas de los corazones humanos, podemos reproducir y casi reconstruir ese recíproco intercambio del don de la persona que está descrito en el antiguo texto tan rico y profundo del libro del Génesis.